Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Carlos Martínez Ceruzzi. Carlos es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Manuel Felipe. Bueno, aquí tenemos que hablar de un tema que él domina muy bien, que es el tema del Imperio Romano, que cumple 5 siglos, ¿no? Así es. De haber caído. Es decir, una cosa tan importante y poderosa como el Imperio Romano también cayó. Ahora, esa era la estructura social y política más extensa de Occidente. ¿Cómo es posible que después de todo haya colapsado? Bueno, hay muchos autores que han escrito sobre el particular, entre ellos Spengler, también Arnold Toynbee con un estudio sobre la historia, Renovan y Durosel sobre su obra magnífica de que tu imperio caerá. Entonces, todos estos autores han descrito que las causas son similares, que son constantes. Lo primero es la ausencia de progreso, porque aparentemente los imperios, incluso estos que son autoritarios, y también pasa con los neoautoritarismos, pasará así también, se esclerotizan, pareciera que se esclerotizan, se paralizan y sus estructuras empiezan como a roerse y en el tiempo, si no hay satisfacción a las demandas, necesidades populares, necesidades del pueblo, ellos tienden a desmoronarse, una especie de desmoronamiento interno. Lo del Imperio Romano parece ser un ejemplo clásico de eso, es decir, la época dorada que llaman del Imperio Romano no fue ni con Nerón, ni con Diocleciano, ni con Calígula. Fue con Trajano, fue con Adriano, fue con Marco Tulio. Es decir, los emperadores que realmente, aunque eran autoritarios, pues si no, no serían emperadores, no serían gobernantes absolutistas, sí fueron gente considerada y que en verdad intentaron el progreso para su gente. Es correcto. Precisamente el Imperio Romano comienza su fase de decadencia con los emperadores denominados los severos, que se hicieron más autoritarios, y todos los historiadores, entre ellos Mommsen, por ejemplo, gran romanista, el propio Savigny, Jhering, Wolfgang Kunkel, todos ellos afirman con claridad que se comenzaron a basar exclusivamente en el poderío militar. Entonces, fundamental, exclusivamente el poderío militar, sin que hubiera progreso. Y empezó a haber ineficiencias administrativas, ineficiencias que siempre llevan a la corrupción interna, ineficiencias económicas con la caída de la producción, claro, etcétera, y falta de satisfacción del consumo. Entonces se hicieron cada vez más absolutistas, más autoritarios, y eso devino en una desunión interna, una desintegración que empezó a ser parte de las propias élites gobernantes y luego de los propios actores políticos entre sí, y derivó hasta en la desintegración territorial, que dio lugar luego a la facilidad para las invasiones bárbaras, pues de factores externos. Pero claro, pues comienza a resquebrajarse la unidad del imperio, el apoyo, exacto, de la gente. Por supuesto, y las causas son internas, son intestinas, pues el resquebrajamiento de este tipo de sistemas de gobierno, de formas de gobierno, más allá de que hayan sido autoritarias, lo importante es que había satisfacción, como tú acabas de decir, Maki, de las necesidades de la gente, de una visión de progreso. El problema es cuando se esclerotizan, precisamente. Claro. Ahora, ese Imperio Romano, ¿cuáles fueron los momentos estelares desde el punto de vista de su potencia? Porque en verdad hay que ver el territorio que controlaron. O sea, de su esplendor. De su esplendor, exacto. Hay que ver el territorio que controlaron. Fue prácticamente Europa, Asia, África, etcétera. Llegaron literalmente hasta Inglaterra. Entonces, es una cosa que fue impresionante. ¿Cuál fue la base de ese poder y de esa perdurabilidad? Bueno, en principio hay razones filosóficas. Acuérdate que ellos recibieron la influencia de los estoicos y ese estoicismo llevó a una sociedad extremadamente disciplinada, pero estamos hablando de tiempos de la República, en la que el siglo III antes de Cristo, finalizando para el año 200 aproximadamente, Roma, gracias a esa disciplina de su sociedad, de su economía y también de unas fuerzas armadas
altamente profesionalizadas para el tiempo, pudieran conquistar Cartago. Entonces el momento más estelar fue para el año 200 a.C., la guerra de Cartago, 219, 201, 200 a.C., en plena república, y ellos conquistan Cartago y con eso habían dos potencias mediterráneas, una era Roma y otra Cartago. Al quedar exclusivamente Roma, garantizaron toda la navegación por todo el Mediterráneo, inclusive hasta el Oriente, hasta Palestina y toda la salida por España. Sí, me parece que entonces, toda la comunicación, la red de comunicaciones fue impresionante. Primero comenzaron a ser navales y posteriormente terrestres. Luego para el siglo I antes de Cristo, las conquistas de Julio César, de las Galias, que escribió también el famoso libro, ¿no?, acerca de la conquista de las Galias, de la guerra de las Galias. Entonces cuando conquistan lo que hoy en día es Francia, todo el sur de Francia, llegando inclusive casi hasta el norte, hasta Normandía, más España, más Italia. Italia fue absolutamente asegurada para el 250 a.C. aproximadamente también. Entonces se consolidó territorialmente, pero también sus instituciones políticas y jurídicas, podemos decir que fueron fundamento de la extensión del Imperio Romano. Ellos, al fundar la República, establecieron magistraturas que se turnaban cada 2 años. El cuestor era el encargado de finanzas, el edil, encargado de los asuntos municipales para la prestación de servicios públicos eficientes, el pretor para la justicia. Luego venía el cónsul romano, que era el de la alta política, ¿verdad?, y el manejo, la dirección del ejército, y luego los censores que hacían el censo una vez al año, pero también el censor pasó a ser un censor moral, un censor de la conducta ética de los demás magistrados. También le dieron incorporación al pueblo a través del tribuno de la plebe, ¿no?, y con las asambleas de los plebeyos, de manera que eso comenzó a funcionar institucionalmente de un modo y también espectacular. parece que tenía mucho que ver la tolerancia religiosa, porque hubo un tiempo... Por supuesto. Bueno, Diocleciano persiguió mucho a los cristianos, etcétera, pero hubo mucho tiempo en el que el Imperio Romano ahí coexistían todas las creencias sin mayor problema. ¿Cómo no? Eso comenzó precisamente, eso fue en el llamado periodo clásico del derecho romano, del siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, que pasa por el tiempo previo a Diocleciano, también con los emperadores de influencia estoica, los cuales tú acabas de mencionar, como Adriano, como Trajano. Entonces, en ese periodo también se desarrolló el derecho romano en la etapa clásica, que se consiguió gracias a la labor del pretor peregrino, porque había 2 tipos de pretores, que era el magistrado, era el juez, el pretor urbano, que era de la ciudad de Roma, y luego el peregrino, que iba a cada una de las provincias, y allí ellos ejercitaron la tolerancia, porque ellos incorporaron todos los valores de todos los pueblos conquistados y todas sus costumbres, de modo que el derecho romano no fue exclusivamente el de la metrópoli, sino que pasó a ser también un derecho universal, y de ahí se deriva luego el derecho de gentes, que es un término romano, ¿no? Entonces, ahora estamos recordando justamente, retomamos este tema, ¿no?, un tema histórico tan importante justamente porque un 4 de septiembre, ¿no?, se fija como la fecha de la caída del Imperio Romano. Un poco, ¿cuál sería la causa determinante para ese episodio ya concreto? Bueno, ya lo hemos dicho, se había dividido políticamente, las élites fueron incapaces de renovar el funcionamiento administrativo del imperio, de atender las demandas de la plebe, y eso permitió que factores externos, o sea, en este caso los pueblos germánicos, los invadieran, y el emperador, el rey, mejor dicho, Odoacro, entró en Roma y asesinó al último heredero, que tenía 10 años, por cierto, se llama Rómulo Augustulo. Augusto no llega a Augusto porque era un párvulo, ¿no? Augustulo, así lo denominaban, era un niño de 10 años. Y entonces fue asesinado, y esa es la fecha clave que se tiene establecida, 4 de septiembre del 476, porque Roma fue ocupada completamente entonces por lo que ellos consideraron antes los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos, y ya estaba absolutamente despedazado lo que fue el Imperio Romano, estaba todo atomizado, y fue el inicio, podemos decir, de la Edad Media, el feudalismo. Todo eso se había constituido en feudos, pueblos distintos, con lenguas distintas, incluso ya se había perdido el latín como idioma universal, ¿no? Claro, que uno hable de la caída y pareciera como que fue de un día para otro, y eso no ocurre de un día para otro, eso se viene gestando, viene ocurriendo, y es todo un proceso. Llega un momento que, bueno, viene una invasión, y entonces evidentemente eso acaba.
pero no es una cosa que ocurre de un día para otro. Exacto, eso es lo que afirman exactamente los autores que vamos a mencionar, tanto Renován como Durosel, como el propio Spengler, como Arnold Toynbee, Mommsen, todos ellos, qué casualidad que todos son historiadores germánicos, ¿no? Todos ellos afirman que las causas del desmoronamiento de los imperios siempre son intestinas, son internas, no son causas externas. Que la siempre eclosión tiene que viene de ver adentro. la eclosión, ocurre una eclosión precisamente, podemos decir, por ineficiencias económicas, ineficiencia administrativa, ineficiencia incluso en el reparto del poder, en el acceso, en el compartir el poder con nuevas élites, ¿verdad? Que también, y que eso inclusive Los hace frágiles frente a los enemigos. Hace, por supuesto, los hace frágiles porque son ineficientes. La ineficiencia siempre genera corrupción, genera insatisfacción, sobre todo de parte de la plebe, en el caso del Imperio Romano, que era la inmensa mayoría del pueblo, que ya no era exclusivamente de Roma, ¿no? Sino eran todos los pueblos de las provincias conquistadas, y había esa insatisfacción porque no se podía cumplir con las necesidades inclusive de alimentación, ¿no? De alimentación, de recreación, una época en la que pan y circo fue suficiente, pero eso después ni siquiera se pudo satisfacer. Entonces hubo hambrunas, hubo malas cosechas. Todas esas son las razones por las cuales los imperios, no solamente en Roma, eso también se ha estudiado. Una historia que se repite. Que no basta el pan y circo. No basta pan y circo. Es una gran lección de todo. Por supuesto. Ahora, ¿cómo debe haber sido esa corrosión? Como ocurre cuando una estructura pues, de hierro o lo que sea se somete al salitre, ¿no? Que eso es cuestión de tiempo, pero llega un momento que la corrosión la destruye. ¿Cómo sería esa corrosión para que esas... Hay que ver lo que eran las instituciones romanas. Era una cosa imponente para que eso realmente llegara un momento en que ya no sirviera más. Sí, esa es la palabra, se corroyó, eso se desmoronó, se desplomó, pero la corrupción tiene que ver con razones, como te decía antes, de tipo administrativo, de tipo ético, incluso filosófico. Exacto. Todos los imperios surgen porque siguen valores estoicos de disciplina, del cumplimiento estricto del deber, del cumplimiento estricto de la norma, de los procedimientos, pero cuando no se respeta el derecho, no se respeta la norma, no se respeta el valor en sí, entonces se empieza a acumular, parece ser un efecto acumulativo de deterioro, incluso de descreimiento de la propia gente por las instituciones jurídicas, políticas y sociales establecidas. Entonces, eso ocurre en el tiempo, pero se desmorona inexorablemente. Y las causas son internas y particularmente pareciera ser, parte de todos estos autores alemanes que he citado, que son razones éticas Fundamentalmente. Eso es un muy buen cierre para esta conversación. Sí, Muchísimas Excelente gracias. la clase de nuestro ilustre invitado, ¿no? ¿Qué? La clase que nos ha dado. Una clase increíble, claro que gracias a sí. ustedes. Bueno, como siempre. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.